Noche la palabra de Dios. Es un privilegio para mí, igualmente para todos los que hacen este trabajo. Le doy gracias a Dios igualmente los felicito, los animo a seguir adelante, porque ciertamente este trabajo es satisfactorio, aunque muchas veces no se habían recibido aún por los hermanos, pero es nuestro trabajo, hermano, y nos toca hacerlo, porque el Señor así lo requiere y lo demanda de nosotros. Voy a compartir, hermanos, pantalla. Ya un momentico, hermano, por favor. Ok, hermano. Amor, Listo, hermano. ok, ya voy a compartir. Sí, alcanza a verla. Bien, ahí se ve bien, hermano. Ok, hermano, bueno. Hermano, bueno, la epístola de los hermanos hebreos no voy a ser tan profundo en la introducción. Yo creo que ya la conocemos. Unos hermanos que obedecieron el evangelio, hacen parte de la iglesia del Señor. Y el escritor de Hebreos, que se desconoce, ¿cierto? Empieza a hablarle a los hermanos en el primer capítulo y sabemos de que da a conocer de que Dios ha hablado a todos los hombres en diferentes lugares. Igualmente pone a Jesús, siguiendo el contexto, pone a Jesús superior. Igualmente da las características del sumo sacerdote, habla de la fidelidad, de la perseverancia. Y bueno, hay mucho que aprender en la carta de los hebreos, pero quiero hoy hablar de 3 puntos, amados hermanos, para así aprender algo de la palabra de Dios. El tema de advertencia a los hermanos hebreos. Es importante, amados hermanos, que nosotros estemos atentos a la Biblia. Quien no tenga, lo puede hacer, ¿cierto? Como dijo el hermano, no traigo todos los textos redactados en la diapositiva. Entonces, estemos atentos para quien me pueda ayudar con algunas lecturas que vamos a hacer. Como les dije, amados hermanos, el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo del 1 al 4, dice que Dios, habiendo hablado a los padres por los profetas de muchas maneras en otros tiempos, ahora nos habla a través de su Hijo amado. Eso es lo que dice a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo los cielos, hizo todo. Entonces miramos, amados hermanos, que Dios, a través de los hermanos hebreos, ¿qué está haciendo? Está manifestando de que él ha hablado a la humanidad, ha hablado a los hombres en otros tiempos. Es una manera, amados hermanos, yo pienso que es una buena introducción para estos hermanos que se estaban desviando, que no estaban permaneciendo en Cristo. Y ahí, amados hermanos, vamos a mirar de que Dios también nos habla hoy. Así como le habló a los hermanos, Dios también nos habla hoy a través de lo que ya tenemos revelado. Dios nos habla a través de Cristo, a través de esas enseñanzas que están plasmadas en el Evangelio, o los Evangelios como se llaman, y también nos habla a través de las epístolas del apóstol Pablo, Pedro y todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Dios nos habla a través de la Escritura. Y esta advertencia para los hermanos hebreos, también nosotros debemos tomarla para nosotros. También vamos a darle una aplicación a nosotros, porque ese es el objetivo, amados hermanos, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios. ¿Qué le enseñó Dios a tal personaje o a tal iglesia? Y que nosotros vamos a traer de esa enseñanza para nosotros. Estamos hablando de advertencia, vamos a hablar del significado de advertencia. Según el diccionario, advertencia es una noticia o información para avisar o aconsejar sobre algo. Advertir es llamar la atención o avisar de una cosa. Amonestación es una advertencia, puede ser severa, que se hace por un error. Amonestar es reprender, puede ser severamente, por lo regular es severamente a una persona por un error o por una falta. En el término bíblico, desde el punto de vista bíblico, más hermanos, vamos a encontrar que advertir vino a significar la comunicación o amonestación o instrucción o advertencia de parte de Dios de una manera general. Y Dios lo hizo, más hermanos, a través de Moisés
y si nos vamos a la era patriarcal, lo hizo a través de Noé, y lo hizo, amados hermanos, a través de los profetas, lo hizo a través de Juan el Bautista, lo hizo a través de Jesús, y lo hace hoy, amados hermanos, a nosotros a través de la palabra escrita, lo que está para nosotros en el Nuevo Testamento. Otros pasajes lo traducen como avisar, llamar la atención, etcétera. Vamos a mirar dos textos, amados hermanos, que estaban proyectados en la diapositiva anterior, cuando se le advirtió a Moisés de cómo iba a construir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme a todo lo que se te ha mostrado en el monte. Dios le informó, Dios le dio una información, le suministró una información a Moisés. Entonces lo miramos desde un punto de vista positivo aquí. Dice, haz todo conforme a como Dios te ha mostrado en el monte. Entonces es importante, amados hermanos, que nosotros nos vayamos familiarizando con esta palabra de advertencia. Mire de que aquí Dios, ¿qué? Le da una instrucción a Moisés. El otro texto, amados hermanos, que estaba proyectado es Hebreos 11:7. Por la fe, cuando Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían, y sigue diciendo el texto ahí que él que con temor preparó el arca, en lo cual es que se salvase su familia. Entonces vemos, amados hermanos, que Dios advierte, da la información a las personas, da la información a sus siervos, a sus hijos, da la información a la iglesia, a su pueblo. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos las cosas conforme al modelo, conforme ¿qué? A todo lo que ya está escrito. Ahora, también miramos la advertencia. Esta es una advertencia que trae consecuencias, fue la que le hizo Dios a Noé, para que construyera un arca, y le dio todas las medidas, y también lo hizo que conforme al modelo que Dios le había dicho. Pero aquí vemos, amados hermanos, que Noé tuvo 120 años, ¿cierto? Predicando, pregonero de justicia. ¿Y qué pasó, amados hermanos, con esa primera generación, por llamarla así? No escuchó, amados hermanos. No escuchó esa advertencia que Dios estaba haciendo para esa entonces por medio de Noé. Y sabemos la consecuencia, amados hermanos, de que cuando vino el diluvio, vino la destrucción, amados hermanos, de la humanidad, y solamente 8 personas fueron salvas. La primera advertencia, amados hermanos, que vamos a estudiar en esta noche, amados hermanos, la vamos a encontrar en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo del 1 al 4. El hermano, ¿quién me puede colaborar? El hermano Manuel, si me hace el favor. Sí, claro, lo busco, Hebreos capítulo 2, 1 al 4 dice así. Por tanto, debemos de prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Dios profetizó junto con ellos, dando por señales como por prodigios y por diversos milagros, y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Gracias, hermano. ¿Qué estamos viendo aquí, amados hermanos? Aquí esta palabra, por tanto, tenemos que mirar el contexto cuando el escritor de Hebreo le está diciendo a estos hermanos, a la iglesia, ¿cierto? De que Jesús es superior a Moisés. Entonces es importante de que veamos la importancia de Jesús para estos hermanos hebreos que habían descuidado esto. Habían descuidado, ya no estaban poniendo la mirada en Jesús. Nuevamente se estaban yendo a los ritos, se estaban yendo a los sacrificios de animales, que vemos allá en el capítulo 10, 9, donde se hace referencia a ello. Cuánto más la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces, ahí miramos, amados hermanos, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, ellos habían descuidado, amados hermanos, el punto que estamos tratando es el peligro de descuidar o desatender un mensaje fundamental para una salvación tan grande. Sabemos, amados hermanos, que la salvación está en Cristo.
no hay otro nombre bajo los cielos en el cual el hombre pueda ser salvo. Esto lo sabían los hermanos hebreos, pero ellos estaban descuidando, habían desatendido este mensaje fundamental para salvar las almas. Entonces, es importante, amados hermanos, que vemos aquí, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Entonces, cuando estamos hablando de advertencia, amados hermanos, cuando estamos hablando de este versículo, ¿cierto? De pronto miramos las advertencias que encontramos, amados hermanos, en lo secular. Cuando hay un incendio, amados hermanos, se escucha la sirena, ¿cierto? Del carro de bomberos. Cuando hay un accidente o llevan a alguien grave en una ambulancia, se escucha la sirena. Entonces, aquí, amados hermanos, el escritor de Hebreo está dando un mensaje, está dando un sonido, por llamarlo así, un llamado de atención a los hermanos hebreos, porque estaban descuidando una salvación tan grande. Ahora, ¿por qué llama el escritor de Hebreo una salvación tan grande? Amados hermanos, esto tenemos que mirarlo desde el punto de vista del sacrificio que hizo el Hijo de Dios. Él se despojó de su gloria, tomó cuerpo humano, vituperios, se burlaban y todo lo que sufrió él, amados hermanos, no solamente físicamente, sino también, amados hermanos, en su interior, en su corazón. Entonces, esta salvación le costó al Hijo de Dios ¿qué? Humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, nosotros también, amados hermanos, mirando desde este punto de vista, como iglesia hoy, todos los que estamos aquí presentes, no podemos descuidar en ningún momento, amados hermanos, ese mensaje tan fundamental. Por eso el escritor allá de Primera de Corintios, capítulo 15, que es el apóstol Pablo, ¿cierto? Dice que debemos perseverar en el evangelio. Sí, mire, yo les di el mensaje y hay que perseverar, porque si no creíste en vano. Entonces nosotros no es solamente de escuchar, de oír el mensaje, sino también de que de seguir perseverando para no deslizar. Es lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreo. Dice el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ahora que miramos aquí, hermano, hay una advertencia. Mire, lo mismo que le pasó a las personas o al pueblo, a tal persona, con una advertencia que de Dios, les puede pasar a ustedes, hermanos hebreos. Les puede pasar a ustedes, dice, si la palabra dicha por los ángeles fue firme. O sea, Dios, amado hermano, cuando advierte, Dios cuando da la palabra, amado hermano, es porque es fiel. Él no es el hombre que se retrae. Dios dice que va a venir Jesús por segunda vez. Y los fieles vamos a estar allá. Los infieles no van a estar allá delante de la presencia del Señor. Nadie se va a escapar. Entonces, son advertencias que están, amados hermanos, para los hermanos hebreos, pero que también, amados hermanos, en nuestro tiempo está para nosotros. No podemos descuidar y que también, amados hermanos, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, paga. Si nosotros vemos, amados hermanos, desde Génesis, vemos, amados hermanos, aún en la iglesia, amados hermanos, ¿cierto? Lo vemos desde Génesis allá, Caín, vemos, amados hermanos, vemos también el ejemplo en la era patriarcal, ¿cierto? De Saúl, vemos el ejemplo, amados hermanos, en la iglesia, de dos hermanitos que quisieron engañar a la iglesia, ¿cierto? Sabemos de que llevaron una ofrenda, vendieron una propiedad, Ananías. Entonces miramos, amados hermanos, que ahí, amados hermanos, están las advertencias. O sea, Dios, amados hermanos, les aseguro, y usted lo puede mirar en la escritura, y los que leen bastante la escritura no hace excepción de personas. Dios no tiene, como algunos dicen, no, yo soy el hijo consentido de Dios, o somos los hijos consentidos de Dios ahora, en la era cristiana. No lo somos, amados hermanos. Tenemos, amados hermanos, los privilegios, igual que los tuvieron en la era patriarcal, en la era mosaica, pero desde el punto de vista de obediencia, de seguir perseverando, de hacer las cosas que agradan. Ahora, tenemos salvación eterna ahora, amados hermanos, algo que no se mencionaba para el pueblo de Israel. Les hablaba de una tierra prometida, una tierra física. Nosotros tenemos el cielo, amados hermanos. Tenemos algo importante en los cuales nosotros debemos seguir luchando. Ahora dice, ¿cómo escaparemos? El versículo 3.
Nosotros si descuidamos una salvación tan grande, ¿cómo escaparemos? No vamos a escapar, amado hermano. No hay manera, amado hermano, de nosotros escapar si descuidamos una salvación tan grande. Eso es lo que le está diciendo el escritor de Hebreo a estos hermanos. Nos dice a nosotros también como iglesia hoy. No descuiden porque no vamos a escapar. Dios es justo, amado hermano. Dios va a premiar a los fieles. A los infieles no va a tener la oportunidad de tenerlos allá. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron. Ahí están los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según la voluntad de Él. Entonces, es importante, amados hermanos, que nosotros nos descuidemos. En ningún momento vamos a descuidar la salvación. Aquí, amados hermanos, no es que nosotros, y lo digo así, me gusta ser de pronto sincero a lo que Dios me pone en mi corazón, a lo que Dios me va dando de hablar conforme a la palabra. Amados hermanos, no voy a serle fiel solamente al Señor el domingo. Yo no voy a serle fiel al Señor solamente en este momento. Nosotros debemos serle fiel, amados hermanos, todos los días de nuestra vida cristiana. ¿Para qué? Para poder alcanzar ese galardón, para no descuidar la salvación. Encontramos, amados hermanos, ¿cierto? Como vimos con los comentarios que hice, el castigo de parte de Dios por los pecadores o desobedientes. Y encontramos la retribución del pecado o las consecuencias inevitables. Todo pecado trae consecuencias, amados hermanos. Todo pecado. No hay pecado más grande que otro. Algunos tienen algunas consecuencias mayores. Pero todo pecado, amado hermano, trae consecuencias. Y a veces, ¿cierto? Dentro de la iglesia se puede dar en algunos de nosotros que podemos estar pecando y nosotros podemos calificar los pecados de otros mayores. Entonces debemos nosotros también ser consecuentes con la Biblia, consecuentes con la palabra de Dios y con las advertencias que Dios, ¿cierto?, le está dando aquí a los hermanos hebreos y que también hoy nos está hablando Dios a nosotros. La segunda advertencia, amados hermanos, Hebreos 4, del 1 al 7. Una hermanita que me haga el favor. Hermana Teresita podría leer, por favor. Ya voy a mirar. Es que Gracias, Hebreo hermanita. Hebreos no sé capítulo manejar 4. esto. Listo, hermanita, ¿Cómo, tranquila. hermanito? No sé manejar Hebreos tantas capítulo cosas. 4, ¿qué, hermano? Del 1 al 7. Hebreos capítulo 4 del 1 al 7. Por tanto, temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron, porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia. Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Gracias, hermanita. Con gusto. Bueno, hermanitos, aquí que estamos viendo, más hermanos, si nosotros miramos el contexto, esto temamos pues una advertencia a la iglesia de Cristo, advertencia a los hermanos hebreos, para que no sigamos el ejemplo de incredulidad de Israel. Sabemos el contexto histórico, más hermanos, cuando Dios sacó al pueblo de Israel con mano fuerte de Egipto.
¿Y con quiénes estuvo disgustado Dios? 40 años. Fueron con ellos quienes pecaron, cuyos cuerpos que cayeron en el desierto. Ahora, la incredulidad, amados hermanos, conduce a valorar menos las promesas de Dios. La incredulidad conduce a valorar menos las promesas de Dios. Estos hermanos hebreos no estaban valorando esa promesa que tenían de la tierra prometida. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron a Dios? Todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Eso lo vemos, amados hermanos, allá en número 11, que no vamos a leer. Entonces, ¿y a quiénes se le juró que no entrarían en su reposo? Aquellos que desobedecieron. Entonces, miramos, amados hermanos, que Dios está dando una advertencia a los hermanos hebreos. Dice, mire, ellos desobedecieron. Ellos oyeron la palabra, oyeron la voz de Dios a través de Moisés. Ellos oyeron, pero ¿qué? Fueron desobedientes. Oyeron pero no, o la oyeron acompañada con fe. No le dieron el valor necesario a las palabras de Moisés. Y hoy, amado hermano, puede estar pasando lo mismo. Hoy no le damos el valor necesario, así como los hermanos hebreos no le estaban dando el valor necesario a las palabras de Cristo, a las palabras de los apóstoles que estaban instruyendo a estos hermanos. No le estaban dando el valor necesario, la importancia. Entonces aquí vemos, amados hermanos, de que así también nosotros, ¿cierto? Le dice aquí el versículo 1, dice también, pues, no sea que permaneciendo a una promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. No tenemos nada ganado. Nos toca seguir luchando, nos toca seguir perseverando. Y hay algo, amados hermanos, que es negativo, amados hermanos, por no decirlo, que es nulo, se hace algo infructuoso, es la incredulidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo dice el escritor de Hebreo allá en capítulo 11. Y si usted mira todos los ejemplos de fe, más hermanos, que están en el capítulo 11, más hermanos, es una advertencia. Mire, le está mostrando ejemplos de hombres de fe. Y estos hermanos, más hermanos, estaban ¿qué? Conduciéndose a la incredulidad. No estaban, amados hermanos, creyendo en las promesas del Señor. Y ahí, amados hermanos, en el capítulo 5 le va a mostrar el escritor de Hebreo a estos hermanos el sumo sacerdote, ¿cierto? Que es eterno y todas las cualidades que tiene Jesús como sumo sacerdote. Entonces estos hermanos estaban descuidando, amados hermanos, y por eso la advertencia. Ahora, si oyeres hoy tu voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea que Dios le está dando una oportunidad a estos hermanos hebreos de escribirle esta epístola, de escribirle esta carta, para aquellos que vuelvan a valorar el mensaje o las promesas que Dios tenía para ellos, que también tiene Dios para nosotros. Entonces sí es importante de que nosotros valoremos, amados hermanos, lo que Dios o la promesa que tenemos de Cristo, de la vida eterna. Hay algo, hermano, que miramos en el contexto. El peligro consiste en que si Dios no perdonó a su pueblo escogido, siendo las ramas de olivo natural, Israel, ¿cierto? ¿Cuánto estará Dios dispuesto a hacer con las ramas silvestres o injertadas? Recordemos, amados hermanos, lo que dice allá, que ahorita vamos a leer, Romanos capítulo 11. Amados hermanos, Dios había escogido el pueblo de Israel, su primer pueblo. Ahora existe la iglesia, judíos creyentes en Jesús y gentiles. Ahora nosotros fuimos, según lo que dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Aquí en Romanos, fuimos injertados. O sea, a esa promesa que estaba, amados hermanos, desde Génesis. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces nosotros hacemos parte de los gentiles de la iglesia ahora, del nuevo pueblo de Dios. Entonces, ¿cuánto estaría dispuesto Dios a hacer con nosotros, con las ramas silvestres, con nosotros los gentiles? O sea, esa aplicación, hermano, la vamos a tomar para nosotros como iglesia hoy, la iglesia allá en Bogotá y todas las iglesias, o nosotros en particular los que estamos aquí en medio de esta enseñanza. Vamos a leer, amados hermanos, en Romanos, este texto sí lo voy a leer, Romanos capítulo 11. Y quien pueda seguir la lectura en su Biblia, lo pueden hacer, les invito. Romanos capítulo 11, dice la escritura, versículo 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, hablándole a los gentiles, has sido injertado en lugar de ellas,
y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, o sea, contra Israel, ni te jactes, ni si te jactas, sabes que no sustenta la raíz, sino la raíz a ti. Pues si pues las ramas, dirás tú, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad, lo que estamos hablando allá en el libro de Hebreos, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por fe estás en pie. Estamos hablando de la fe en Jesús, la fe en el Evangelio. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mire, severa advertencia. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecen en la incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Amados hermanos, algo importante aquí, amados hermanos, es de que Dios, amados hermanos, desea la salvación para todos los hombres. Y nosotros, amados hermanos, no podemos ser orgullosos, mirar y de pronto mirar a Israel. Sí, ellos no se salvan, nosotros somos los salvos ahora como gentiles. Ese no debe ser el pensamiento de nosotros. Dios, amados hermanos, es el dueño de las almas y Dios sigue trabajando no solamente con nosotros los gentiles, sino también con Israel, hablando a todos aquellos que obedezcan, claro está, al evangelio, serán injertados nuevamente, porque ellos han desechado el mensaje de salvación, un mensaje tan grande como es el evangelio, que tiene poder para salvar al judío y también al griego, a los gentiles. Esto debe, amado hermano, ser considerado cuando el escritor de Hebreos, ¿cierto? Habla de esa falta de fe, de esa falta de, o la incredulidad, desde el punto de vista, amado hermano, que se entiende el capítulo 3, a qué personaje se le debe mayor honra. Ellos no le estaban dando honra al Hijo. No vamos a leer Hebreos 3:6. Se puede mirar de que Jesús es mayor que Moisés en el contexto. Ellos se estaban yendo a los ritos que Dios le había dado por medio de Moisés a los judíos. Ellos se estaban yendo a los ritos, se estaban yendo a los mandamientos que estaban ya abrogados, no lo habían entendido, estaban descuidando la salvación, eran incrédulos, no le estaban dando la debida importancia, hermano, el respectivo valor. Entonces estaban descuidando la promesa y por eso se habla de que hay un castigo. Igualmente para nosotros, amados hermanos, debemos seguir fieles al Señor porque Dios, amados hermanos, es justo. Dios ha permitido que tengamos vida hoy. Dios ha permitido, amados hermanos, la salvación para nosotros en Cristo Jesús. Entonces es importante que permanezcamos, amados hermanos, ahí, en la fe, en el nuevo pacto, la nueva promesa, la nueva ley en Cristo para nosotros. No volver atrás, no volver a los rudimentos del mundo, no volver a la falsa religión en la cual de pronto algunos de nosotros estuvimos. Sigamos firmes, amados, fieles, creyéndole al Señor, obedeciéndole en todo. Hemos visto, amados hermanos, hasta este momento la advertencia número 1, el peligro de cuidado, de desatender el mensaje fundamental para una salvación tan grande. Y el segundo punto que hemos visto, advertencia a la iglesia de Cristo para que no sigamos el ejemplo de incredulidad de Israel. Vamos a la tercera y última advertencia en el día de hoy. Una advertencia sobre el peligro de la falta de madurez. Hermano, un hermanito que no haya leído, que no sea el hermano David, ¿quién me puede colaborar? Hermano José Ángel, Hebreos 5, por versículo favor. 11 al 13. Entonces, Hebreos 5, versículo ¿qué? 11 al 13.
Dice la palabra de Dios en el Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 13, ¿cierto, hermano? Sí, señor. Bueno, dice el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Amén. Porque es niño. Gracias, hermano. Es importante, amado hermano, esta última palabra que dice ahí, porque es niño. Una advertencia a estos hermanos hebreos, ¿cierto? Ya que hay una palabra, amado hermano, que quiero resaltar. Dice, porque ya debiendo ser maestros después de tanto tiempo. Entonces es importante que nosotros analicemos, amado hermano, también, así como los hermanos hebreos en su momento le llegó esta carta, esta epístola, ¿cierto? Empezaron a recordar cuánto tiempo tenían de haber obedecido el evangelio, 10 años, 20 años, la escritura no revela, algunos se pueden aproximar, pero no lo revela, ¿cierto? No podemos decir que llevaban 10 años, 20 años exactos, pero había, dice el escritor, dice, de tanto tiempo tenéis necesidad que os se vuelvan a enseñar. O sea, vamos a darle otra vez las bases del cristianismo. Vamos a darle a ustedes las cosas. No. O sea, nosotros, amados hermanos, como iglesia del Señor en pleno siglo XXI, también tenemos un tiempo de estar en la iglesia. También, amados hermanos, el mensaje es para nosotros, porque hay hermanos que tienen muchos años en la iglesia o tienen varios años en la iglesia y no se saben, amados hermanos, no saben el significado del evangelio, no saben qué es fe, no saben qué es arrepentimiento, no saben para qué es el bautismo, ya estando bautizados, algunos hermanos, por hablarlo así sencillamente, o algunas enseñanzas que son básicas, ¿cierto? ¿Por qué se hace la cena el primer día de la semana? ¿Por qué debemos ofrendar? ¿Por qué debemos orar en el nombre de Jesús? Muchas cosas que son básicas. Con tanto tiempo que tenemos y tener necesidad que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, la primera enseñanza de la palabra de Dios, y ahí veis que sido tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hablando de niños, ¿cierto? Los niños tienen una etapa, más hermano. Todos los seres humanos, hablándolo acá en lo secular, tienen una etapa, ¿cierto? Somos bebés, llegamos a ser niños, jóvenes, adultos, adultos, después vienen los ancianos, etcétera. Es lo que vemos. Y en lo secular, amado hermano, yo creo que los que tenemos hijos, ¿cierto? Queremos que nuestros hijos crezcan, que nuestros hijos tengan madurez, que tengan, ¿qué? Responsabilidades. Entonces, depende, ¿qué? De las advertencias que nosotros le damos a nuestros hijos, de las enseñanzas, de la disciplina, para aquellos que sean maduros. Ahora, hay muchos padres hoy en día, y esto lo podemos tomar también como una advertencia, como una exhortación, que son muy complacientes con los hijos, no les advierten del peligro, no les advierten de ciertas cosas, y hay muchos hoy, no hablando de, no creo que hayan en la iglesia de Cristo, pero si los hay, es momento también de tomar conciencia. En muchos hogares, amados hermanos, hay hombres de 20, 25, 30 años que no quieren salir de la casa, que no quieren salir de la ala de la mamá y del papá, que no quieren responsabilidad. Eso es falta de madurez. Todo tiene un tiempo, amado hermano, bajo los cielos. Todo tiene un tiempo. Y es tiempo, amado hermano, que la iglesia de los hermanos hebreos fueran maduras, que hicieran las cosas correctamente. Porque cuando uno no llega a la madurez, amado hermano, esto es un indicio, amado hermano, que nosotros vamos a caer de la gracia, que nosotros, amado hermano, vamos a irnos a la apostasía. Porque si no leemos, si no entendemos la palabra, si no la ponemos por obra,
somos presa fácil de apostatar contra la fe. Entonces es importante que nosotros, como iglesia de Cristo, hoy en pleno siglo, amados hermanos, busquemos la madurez, que no pongamos más excusas, amados hermanos. Hay hermanos que son expertos en buscar excusas para no llegar a la madurez. Entendemos, amados hermanos, ¿cierto? Que dentro del crecimiento, ¿cierto? Que Dios da, ¿cierto? Está algunos versículos que nos dan, ¿cierto? Esta enseñanza con relación a quién es inmaduro, quién es un niño o quiénes son enanos espiritualmente. Y cuando Dios, amados hermanos, habla, ¿cierto? Y lo habla ahora a través del apóstol Pablo, vamos a mirar en Primera de Corintios, vamos a mirar algo con respecto a los que son niños, a los que no han madurado. Mire que estos hermanos, ¿cierto? Algunos le llaman hermanos problemáticos, muchos hermanos problemáticos, y hablamos de los hermanos de Corintios, pero muchas veces no miramos, amados hermanos, no nos miramos a nosotros. No nos miramos a nosotros, porque hay congregaciones, amados hermanos, o hermanos que todavía son carnales, que todavía, amados hermanos, son niños en Cristo. Y cuando llega y nos hacemos referencia, y hablo también de nosotros los predicadores, hablamos de este texto, no, los hermanos en Corintios, uy, esos hermanos tienen más problemas, pero tenemos también que nosotros como predicadores, como administradores de la palabra también, llevarnos esta palabra. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 3, hermano David. Ahora sí. Listo, hermano. Así dice la palabra de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Y andáis como los hombres. Gracias, hermano. Entonces es importante, amados hermanos, aquí el apóstol Pablo habla de os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces ni sois capaces todavía. Hay hermanos que dentro de la iglesia no son capaces de recibir un alimento sólido. Quieren el leche, quieren el palabra suave, como yo le dije, como yo a veces hablo, un evangelio suavitel para que nuestra conciencia no se estropeen, ¿cierto? Con la palabra, no llegue esa palabra como una espada de dos filos allá, no. Entonces quieren palabras suaves, quieren palabras porque todavía no están ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, y cuando llega esa palabra dice, ah, no, debe ser que el hermano algún chisme le llevaron y por eso predicó sobre este tema. No, porque hay hermanos todavía carnales, porque no se les puede hablar, más hermanos, algo espiritual, sino seguir dándole vianda, seguir dándole leche. Entonces Dios, amados hermanos, quiere que nosotros dejemos de ser, o algunos que son enanos, dejemos de ser enanos espirituales. ¿Para qué? Para convertirnos, amados hermanos, en unos hombres maduros. Y Dios, amados hermanos, nos ha dado a nosotros todas las herramientas. Cuando llegamos a ser cristianos, amados hermanos, nosotros recibimos todo lo que necesitamos para la madurez. Y ahí no es culpa, amados hermanos, del predicador, no es culpa de nadie. Es responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Claro está, somos un cuerpo y nos ayudamos mutuamente. Pero cada uno es responsable, amados hermanos, por el crecimiento. Dice la escritura aquí en el segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. El apóstol Pedro nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, Dios nos ha dado todas las cosas que necesitamos para este cuerpo y todas las cosas que necesitamos para la madurez. Todas las cosas que necesitamos para ser unos hombres virtuosos, unos hombres verdaderamente llenos de Dios, llenos del conocimiento. Es lo que dice ahí, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No hay excusa, ninguno de los que estamos aquí, ni ningún hermano en Cristo tiene excusa, a no ser que tenga problemas, ¿cierto? Ya de recepcionar, de entender, ¿cierto? Ciertas cosas, porque hay que ser justo también con hermanos que tengan problemas de salud. Pero todos y cada uno de nosotros tenemos, amados hermanos, o tenemos, ¿cierto? Todas las herramientas, ¿para qué? Para llegar a la madurez espiritual. ¿Y cómo se llega a la madurez espiritual, amados hermanos? Aquí está siendo diligente,
a lo que decía lo que decía el escritor de Hebreo, esperando que con más diligencia atendáis lo que habéis oído. Ahora, el apóstol Pedro que nos dice, con más diligencia, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, están en vosotros y abundan. Ay, es que yo tengo un poquito de paciencia, yo tengo un poquito de dominio propio, yo tengo un poquito de piedad, yo tengo un poquito de conocimiento y abundan. Hermanos, una advertencia para nosotros también como iglesia, no solamente para los hermanos hebreos. Debe abundar la palabra de Dios en nosotros, debe abundar, amados hermanos, la fe, la piedad, el amor, todas estas cosas que habla la palabra de Dios. Dice, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mucho cuidado, hermanos, que abunde, amados hermanos, esta escalera espiritual como algunos la llaman. La esencia de la madurez espiritual es el ser eficaces y fructíferos en el conocimiento del Señor Jesucristo. Un cristiano inmaduro se distingue porque no quiere continuar creciendo en la fe. Se conforma con haber obedecido el evangelio. Hay muchos, amados hermanos. Me atrevo a decir que hay muchos en la iglesia que solamente están conformes con haber obedecido el evangelio y no hacen nada y no procuran crecer. A continuación, amados hermanos, vamos a mirar algunas actitudes que distinguen a un cristiano inmaduro. Hermano David, ¿cómo estamos de tiempo? Que voy a leer unos 4 minutos. Bien, hermanito, sí, claro, hermanito. Ok, Gracias. 4 o 5 minutos, listo, hermano. Entonces, vamos a mirar algunas actitudes que distinguen a un cristiano inmaduro. Vamos a mirar si usted o yo estamos en la lista que vamos a mirar. Y debemos, amados hermanos, tomar esta palabra con mansedumbre para poder cambiar. El objetivo aquí, amados hermanos, yo no los conozco a ustedes la mayoría. El objetivo es que usted reciba la palabra de Dios y esa palabra le llegue a usted, ¿cierto? Esta advertencia para que busquemos la madurez espiritual en cuanto al punto que estamos hablando. Actitudes. Quiere que Dios le hable, pero no ora, no lee la Biblia y no va a reunirse como iglesia. De esos, amados hermanos, estaban allá los hermanos hebreos. No escuchaban, no querían orar, no querían reunirse como iglesia, los hermanos hebreos, y no querían atender las palabras de Cristo y de los santos apóstoles. Por eso en la primera capítulo, el segundo capítulo, dice que las que lo oyeron les instruyeron ustedes. Igualmente para nosotros hoy también, amados hermanos. Mucho cuidado con hermanos que Dios quiere que, ay, háblame Dios, y no ora, no lee la Biblia, la tiene mojosa o espera que el predicador les predique apenas. No, nuestra responsabilidad, amados hermanos, es leer la Biblia todos los días, por lo menos una vez al día, o pueden ser 2 o 3, por lo menos, porque ¿cuántas veces se alimenta usted? ¿Cuántas veces nos alimentamos nosotros? 3 veces para el cuerpo, que este cuerpo va a ir al polvo. ¿Cuántas veces nos estamos alimentando con la palabra de Dios, amados hermanos? Se desaniman fácilmente ante los problemas y esperan que su vida esté libre de conflictos. Entonces, esto, amados hermanos, también, ¿cierto? Es fácil de distinguir a un hermano inmaduro. Se desanima fácilmente. Piensan de que nosotros como cristianos no tenemos problemas, no tenemos conflictos. Claro, la Biblia habla de que a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos. Y puede haber conflictos, amados hermanos, dentro del hogar, dentro del trabajo, aún dentro de la iglesia, pero debemos que seguir perseverando y no desanimarnos, no dejar de qué, de congregarnos. Yo no voy a reunirme. O como hacen algunos, cambiamos de membresía, porque ahí hay mucho problema, y no apoyamos la obra donde estamos. Su fe depende de cuánto recibe de Dios y si Dios le da conforme a lo que quiere, y si Dios no le da conforme a lo que quiere, reniega de él. Entonces su fe depende de lo que recibe de Dios. Yo recibo bastante, recibo un buen trabajo, recibo una buena salud, entonces ahí está mi fe, bien, pero cuando no tengo la fe que quiero, no tengo el trabajo que quiero, no tengo el dinero que quiero, o no tengo lo que Dios le pido a Dios, empiezo a renegar de Dios. Uy, Dios es injusto. Yo veo que a la hermanita, al hermanito le va bien y ella es infiel, o sea, según él, es infiel. Entonces ahí empezamos, amados hermanos, a mirar algunas actitudes. Abusa de la gracia de Dios, peca una vez y otra vez y confía en que recibirá perdón porque no quiere dejar de su pecado, pero no quiere dejar su pecado. De estos hay, amados hermanos. Y por eso es que muchos son los llamados, pocos los escogidos. De estos hay en la iglesia, amados hermanos. No quieren dejar el pecado y no hablamos de pecados que son visibles.
No dejan el chisme, no dejan la murmuración y muchas otras cosas, amados hermanos. La pereza, etcétera. Piensan que Dios está a su disposición y Dios debe darle todo lo que desea. De estos, amados hermanos, pensamos que están en el grupo religioso. También pueden estar, amados hermanos, en la iglesia del Señor. Que Dios está a su disposición, que Dios es el que le va a resolver todo y Dios tiene que darle todo porque Dios es el dador de todo, para Dios no hay nada imposible, etcétera, y etcétera. Siguen a Dios por temor al infierno y no porque realmente lo aman. No aman los mandamientos, no leen la Biblia como lo dije allá, no ponen en práctica la palabra de Dios y están en la iglesia porque un día le predicaron y tuvieron miedo de ir al infierno. O sigo congregándome porque el infierno. Yo sé que Dios me ve aquí reunido aquí en el local y yo sé que Dios va a tener misericordia de mí. Pero siguen a Dios, amados hermanos, no porque le aman y porque quieren servirle, sino porque le tienen temor al infierno. Piensan que ir a reunirse como iglesia y ser una buena persona es suficiente, pero no tienen una verdadera comunión con Dios. De estos también pueden haber, amados hermanos. Piensan de que voy a todos los cultos y soy una buena persona, pero no tienen una verdadera comunión con Dios. Esa comunión con Dios a través de su palabra. De que la comunión es que yo hablo con Dios y que, mire la ironía muchas veces o la hipocresía de algunos de nosotros. Puede ser, yo hablo con Dios y yo quiero que Dios me escuche, pero cuando Dios me habla a mí, yo no quiero escucharlo, lo doy la espalda. Entonces no hay una verdadera comunión. Y sabemos de que Dios nos habla porque la comunicación es entre dos personas. Y en este caso Dios nos habla a nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud, amados hermanos? No queremos o muchas veces no tenemos una verdadera relación con Dios. No fomenta la unidad entre los hermanos. Es el que causa división en la iglesia. Entonces, de estos, amados hermanos, también hemos encontrado desde el primer siglo. Hermanos que no fomentan la unidad, sino fomentan en la división. Entonces debemos tener mucho cuidado, amados hermanos, de nosotros tener la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para unir la iglesia, para unirnos entre nosotros. Porque Dios así lo requiere allá en Efesios. Hace las cosas cuando el pastor o predicador u otra persona le dice. Su trabajo se basa en la alabanza que va a recibir y no en cuanto a lo que ofrece. Esto pasa, mis hermanos. Queremos y quieren que el predicador los empuje, que los empuje a cada momento. Es nuestro trabajo de animar, de soltar, de reprender, pero no siempre. Por eso es que hay falta de madurez, porque siempre hay hermanitos ovejitas que ahí está el predicador dándole con el bastón, por llamarlo así, dándole duro con la palabra y después se queja que el predicador es duro, que no, porque es que no hacen lo que deben hacer y muchas veces lo hacen es para recibir alabanza, pero no ofrecen lo que deben ofrecer a Dios. Sus oraciones consisten en pedir, pero pocas veces por agradecer. Esto se ha vuelto costumbre en algunos hermanos o en algunos creyentes. Piden y piden más por las cosas materiales que por las espirituales. Y tenemos que ser sinceros en estas cosas. O sea, debemos pedir más por las cosas espirituales y también agradecer por la madurez que tengo o por lo que Dios me ha dado en el conocimiento de la palabra de Dios y alabarla a Dios. Y debemos darle siempre gracias por todo lo que tenemos, por lo que somos ahora. No le interesa estudiar la palabra de Dios a profundidad y se conforma con las enseñanzas básicas. Inmadurez. Después de tanto tiempo, ay, no sé nada de la Biblia. No, el hermano es que sabe, hacemos como los grupos religiosos. No deja, yo hablo con el pastor para que sea el pastor el que hable con usted. Como me encontré me encontré en estos días un Jesús solo y le saqué 2 versículos apenas y dice, no, yo voy a traer pastor para que hable con él. Y digo, no, tráigalo, pues ya hablamos. Entonces, así pasa, amados hermanos, en la iglesia. Hay hermanos que son varones y aún hermanas que pueden predicar y que pueden enseñar, amados hermanos, dentro de lo que Dios permita y no profundizan en las escrituras. Entonces les animo, amados hermanos, Dios nos está advirtiendo, nos está amonestando de que debemos estudiar bastante las escrituras. Se ofende fácilmente, sobre todo cuando es reprendido por su mal proceder o cuando los demás no notan lo que hace. De estos, amados hermanos, también hay en la iglesia. Se ofenden por cuando es reprendido por alguna falta. Su cristianismo está basado en la emoción del momento. Le gustan los eventos de la iglesia, pero no desarrolla una relación personal con Dios en lo privado. Nos emocionamos cuando hay ciertas actividades o cuando viene un hermano de afuera, por poner un ejemplo, pero no nos emocionamos, no estamos siempre gozosos
dichosos todas las reuniones o todos los días. Dice confiar en Dios, pero cuando tiene alguna dificultad, sus acciones reflejan que su fe está basada en las personas y no en Cristo o en los logros. Entonces, ahí está basada en los logros que yo tenga, en las personas. Entonces, yo busco la ayuda en las personas y no en Cristo. No le gusta ayudar a los demás, prefiere recibir, pero no dar. Quiere que los demás tengan misericordia de él, pero él no es misericordioso. Por lo general siempre dice lo que está mal en los demás, pero cuando lo corrigen se justifica y no es humilde en aceptar que falló. Amados hermanos, y esto, amados hermanos que estamos predicando la palabra de Dios, muchos hermanos que están predicando la palabra de Dios, que utilizamos la palabra de Dios o que la utilizan para justificar sus acciones. Porque eso no es solamente, amados hermanos, los que están sentados, sino también para nosotros como predicadores. Entonces, debemos ser humildes nosotros y dar el ejemplo como predicadores y también la iglesia en general. Las cosas que están mal, seamos humildes y aceptemos, amados hermanos, la corrección. Dios exalta a los humildes y sabemos de que mira de lejos a los altivos. Le cuesta amar a otros, pero les resulta fácil criticar y aún odiar, aún aborrecer. Mucho cuidado, amados hermanos, con esto. Se resiente por cosas mínimas, aun cuando la palabra de Dios lo corrige. No comparte la fe y pone excusas para no hacerlo. Vamos a predicar el evangelio si lo hacemos en congregación o el predicador invita, el predicador anima, hermano, saque tiempo, saque un día y pone excusas, no, mi familia, yo tengo a mi papá enfermo, yo tengo a mi hija, mi trabajo y sacamos excusas, madre hermano. Sacamos excusas. Pero todo el tiempo no podemos estar ocupados, todo el tiempo no está mi esposa enferma, todo el tiempo no está mi mamá o mi papá, mis hijos, no todo el tiempo, amados hermanos, tenemos 24 horas, una para descansar y nos queda tiempo. Entonces aprovechemos y distribuyamos bien el tiempo. ¿Para qué? Para buscar esa madurez que necesitamos. Tiene talento y habilidades, pero no las usa para exaltar a Dios. Entonces Dios nos ha dado un talento, amados hermanos, una capacidad. Recordemos la parábola de los talentos. Que Dios te la vaya a quitar o nos la vaya a quitar a alguno de nosotros. Habla por hablar y no cuida sus palabras. Debemos ser hombres espirituales, maduros, amados hermanos. Mucho cuidado por hablar y fallemos a Dios. En las muchas palabras no falta el pecado, dice un proverbio. Tengamos cuidado, amados hermanos, y seamos prontos para oír, tardos para hablar. Prontos para oír, tardos para hablar. Es cristiano solamente en el local. Pero cuando sale de él, su comportamiento es diferente. Cuando está en el trabajo, en el colegio, en la universidad o en cualquier otro ámbito social, tiene otra personalidad. Se transforma. Se transforma. En el local, mejor dicho. Entonces son hermanos inmaduros. No han entendido, amados hermanos, no han avanzado en la fe. Está más preocupado por atesorar en las cosas en la tierra que por atesorar en el cielo. No se identifica como cristiano y o se avergüenza de su fe por temor a ser ridiculizado o discriminado. En el trabajo, en la universidad, en cualquier parte. O en sus vecinos. Ni siquiera saca la Biblia, ni siquiera dice que es cristiano y prefiere aún participar y escuchar cosas vergonzosas y no las reprendemos porque, no, ese es cristiano. Y nos da de pronto pena, nos da miedo o que seamos ridiculizados. No refleja el ejemplo ni el carácter de Jesús. Si alguno es de Cristo, debe andar como el hubo, dice la Escritura ya en Primera de Pedro, Primera de Juan. El peligro de esta clase de hermanos es que continuamente hay que estar dándole leche y vianda y nunca llegan a ser expertos en la palabra de justicia para ejercitar en el discernimiento del bien y del mal. Entonces debemos estar en la capacidad todos, amados hermanos, de discernir entre lo bueno y lo malo. Y no solamente en las cosas de conducta, sino en la palabra de Dios también. Lo bueno de la palabra de Dios, la falsa enseñanza, debemos estar dispuestos, amados hermanos, expertos en la palabra de justicia. Por lo tanto, se cae de la gracia tarde o temprano, lo que le dije al principio. Mucho cuidado, amados hermanos, que cuando descuidamos la fe, cuando no le damos el valor a las promesas de Dios, no le damos valor a la palabra de Dios, tarde o temprano se cae de la gracia. Hermanos, estamos llamados a un crecimiento espiritual. No nos quedemos enanos. Es la invitación, es la advertencia que Dios le está dando a los hermanos hebreos. Es la advertencia que Dios le está dando a usted y me está dando a mí en esta noche. Conclusión, amados hermanos.
Vimos, amados hermanos, la advertencia que Dios le da a los hermanos hebreos. Estaban descuidando, desatendiendo el mensaje fundamental de la salvación, que le costó a Cristo mucho. Debemos nosotros darle el valor necesario. Debemos seguir perseverando en ese evangelio que es poderoso. Segundo punto, amados hermanos, advertencia a la iglesia de Cristo para que no sigamos el ejemplo de incredulidad. Debemos ser obedientes, amados hermanos, en todo y creer. Darle el valor necesario, amados hermanos, a las promesas que tenemos de parte de Dios. Y tercer punto, amados hermanos, una advertencia sobre el peligro de la falta de madurez. Es importante seguir la madurez, amados hermanos, seguir creciendo y no quedarnos enanos. Hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Me perdonan, amados hermanos, por el tiempo. Creo que me pasé un poco. Dios los guarde. La paz de Dios sea para con todos.